no sé si guste agregar alguna otra cosa, doctor. No, Magali, bueno, lo que quisiera agregar nada más es que este sistema, al ser modular, pues permite que se enfoquen primero en el aprendizaje de crear una infraestructura, y esta infraestructura es el tema que veremos a continuación. Entonces yo creo que básicamente le vamos a dar ya entrada al tema 4, que con el término flasheo en realidad es una instalación, es el montaje de software de código abierto basado en un software que es Open, WRT. Precisamente la O es de que es abierto, de que se puede modificar y que se puede entender. Entonces, por eso hemos optado por ir por esa plataforma, obviamente dándole crédito a todo lo que sería la licencia que obedece a la distribución de OpenWRT. Esta, nada más reafirmando lo que decía Magali en el tema anterior, que se puede montar en ruteadores de diversas marcas, o se puede utilizar una PC o una plataforma de desarrollo aunado a un adaptador de Wi-Fi para poder transmitir inalámbricamente. Entonces ya daríamos entrada a la siguiente presentación. Titulado Flasheo de OpenWRT en ruteador, a cargo de Gabriel Cervantes y José Manuel López. Adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller, instalación de OpenWRT en un ruteador que mi compañero José Manuel López y un servidor Gabriel Cervantes les vamos a compartir a todos ustedes. El contenido de este taller, vamos a ver introducción, conceptos básicos, conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder rutear nuestros equipos, un panorama general de un flasheo y los materiales necesarios para la instalación. Asimismo, vamos a ver los requisitos para OpenWRT, las características que vamos a utilizar específicamente con un ruteador que hemos determinado que cumple con las funciones, que es el TP-Link CP220, y los parámetros necesarios para el flasheo. Además, les vamos a mostrar cómo hacer la búsqueda del firmware a través de la página de openwrt.org. Y después mi compañero les va a mostrar cuál es la instalación de OpenWRT en el ruteador. Esta es como base de la instalación de OpenWRT en un ruteador. No necesariamente tiene que ser en TP-Link. Lo hemos probado en otras marcas como NanoStation, pero actualmente esta es la que cumple con todos los requisitos para funcionar adecuadamente dentro de la intranet. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta? El primero, que es un software. Un software, si nos vamos directamente a la definición, es un conjunto de programas empleados por una computadora para determinar o realizar ciertas funciones específicas. Estas funciones específicas van a estar determinadas a través del hardware. Entonces, el hardware son todos los componentes electrónicos de una computadora, de un periférico, de nuestro sistema electrónico. Los ejemplos de hardware pueden ser una computadora de escritorio, una laptop, o una tablet, o un celular. Ese puede ser nuestro hardware. También es importante tener claro cuál es el concepto de firmware, que lo vamos a estar mencionando a lo largo de muchos de los talleres. Un firmware es un tipo de software que se almacena en un hardware de tal manera que no puedes cambiar, ni perderse, ni modificarse. Con ello damos pie al siguiente término, que es un sistema operativo, que es un conjunto de programas que controla la forma en la que una computadora funciona o ejecuta ciertos programas. La palabra flasheo, que lo vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación de este taller, es el proceso en el cual vamos a poder actualizar o reemplazar un software
en un determinado dispositivo electrónico. Y también vamos a hacer uso de SSH, que es Security Shell, que es un protocolo de comunicación a través de una terminal en la cual nos podemos comunicar con los dispositivos que deseamos flashear o entre diferentes hardwares, ¿no? Puede ser de una máquina a otra máquina, de una máquina a un servidor y así de diferentes maneras. Entonces, el panorama general de lo que es un flasheo es primero buscar el sistema operativo, que en este caso es el firmware, que deseamos instalar a través de las características del dispositivo al que le necesitamos instalar. Después es la instalación de este sistema operativo en este hardware o en este router y la configuración que necesitamos realizarle a este router para que funcione adecuadamente dentro del intranet comunitario. Los materiales que vamos a utilizar, que son necesarios para esta instalación, es una computadora. Puede ser que tenga conexión a internet y en caso de no tener conexión a internet, pues debemos de tener el archivo, el sistema operativo que es un .bin para poder instalarle ese firmware a nuestro dispositivo. También necesitamos tener un cable de Ethernet, un RJ45, en el cual pues el tamaño puede ser la distancia que tengamos nuestra computadora a nuestro router. Y un material indispensable pues es nuestro propio routador. Ahora sí, los requisitos, específicamente el ejemplo que les vamos a determinar, estamos utilizando el TP-Link, que es el CPE220 en la versión 3. Este router que estamos utilizando trabaja en exteriores, trabaja en la banda de 2.4 GHz, tiene una antena incorporada con una potencia de 12 dBi y pues tiene diferentes modos de operación. Puede ser un access point, puede ser un cliente, puede ser únicamente como un bridge, ¿no? dentro de una red. Todas esas características o parámetros necesarios para flashear los podemos observar de manera muy puntual en la parte posterior del dispositivo, en una etiqueta en la cual nos muestra esos parámetros o características que les acabo de mencionar. Como vemos ahí en un cuadro es en la banda en la que está trabajando, que es en la de 2.4 GHz, el modelo, que vemos que es el CPE220, y además saber cuáles son los parámetros de configuración que se tienen por default, que los vamos a utilizar para la configuración de nuestro nuevo firmware, que es OpenWRT. Y también un dato muy importante es el identificador que nos da la Comisión de Comunicaciones. Ese ID, ese nos muestra la versión específica del dispositivo en el cual estamos utilizando, que después lo vamos a utilizar propiamente para la búsqueda del firmware. Ahora sí, mi compañero José Manuel les va a decir cómo realizar la búsqueda de OpenWRT directamente en la página. Gracias, Brian. Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento, soy José Manuel, y continuando con la explicación que daba mi compañero Brian, haremos uso de estos parámetros que anteriormente se mencionaban para poder buscar y ubicar correctamente lo que es la versión adecuada de nuestro firmware, que es OpenWRT, y así poderlo instalar dentro de nuestro ruteador, que en este caso es el CPE220 en su versión 3. Como lo mencionaba mi compañero, estos parámetros son de suma importancia porque al momento, déjenme mostrarles, al momento en que nosotros queremos buscar, por ejemplo, aquí me voy a meter a lo que es la página oficial de lo que es OpenWRT y queremos descargar el firmware para nuestro dispositivo, que aquí quisiera yo aclarar que OpenWRT no solo es para ruteadores, sino puede ser para una computadora, puede ser para un access point, para un switch, para diferentes dispositivos que puedan manipular o que puedan funcionar y soportar este software o firmware.
¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que si nuestro hardware que nosotros tenemos a disposición es funcional con OpenWRT? Bueno, aquí me acabo de meter a lo que es la página de OpenWRT, la podemos poner en español, está disponible en español. Y aquí yo voy a buscar el hardware que tengo, en este caso pues es el CPE 220, y como pueden ver, daré aquí un Enter. Aquí se despliega la información que tiene OpenWRT sobre este ruteador. OpenWRT tiene bastantes dispositivos con los cuales son compatibles, entonces no únicamente puede ser con la marca TP-Link, sino que puede ser con distintas marcas. Aquí, como les menciono, pueden buscar ustedes el modelo y OpenWRT les dirá o les arrojará la información si es que el router o el hardware con el que ustedes estén intentando instalar OpenWRT es compatible o no. Entonces, aquí, como lo mencionaba mi compañero, en lo que es esta etiqueta o esta imagen de la parte trasera del ruteador, se tiene la información de la versión de hardware que tiene este modelo. En este caso, como podemos ver, existen otras versiones. Entonces, al momento de hacer la instalación de lo que es OpenWRT dentro del TP-Link CP220, es importante observar cuál es la versión correcta a la cual le voy a instalar, porque en dado caso que nosotros descarguemos una versión que no corresponde con el hardware, puede que se presenten algunos problemas de compatibilidad y no funcione adecuadamente la versión de OpenWRT en nuestro ruteador. Entonces, una vez que nosotros ubicamos el ruteador al cual le vamos a instalar y tenemos 100% seguros, estamos 100% seguros de qué versión es la que tenemos, pues procederemos a darle clic a esta sección en donde dice View, y aquí se nos desplegará toda la información sobre que tiene OpenWRT sobre este ruteador. Bajaremos a la parte inferior de la página y podremos ubicar esta leyenda que nos dice Firmware OpenWRT Install, en el cual al darle clic se nos comenzará a descargar el archivo de instalación como se muestra aquí en mi pantalla, ¿no? Entonces, una vez que nosotros realizamos este procedimiento de buscar el firmware dentro de la página oficial de OpenWRT, pues procedemos con lo que es la instalación. ¿Y cómo se hace la instalación de OpenWRT? Bueno, pues primero nosotros tenemos que tener conectado lo que es nuestro ruteador. En este caso en específico, este tipo de ruteador pues tiene una conexión algo, bueno, algo rara, por así decirlo. Porque este tipo de ruteador no es como, está diseñado para exteriores. Y bueno, aquí podemos distinguir que hay ruteadores para exteriores y ruteadores para interiores. Entonces, en este caso, con el que estamos trabajando es para exteriores y tiene una forma de conectarse muy en particular. En este caso, nosotros tenemos que conectar lo que es un cable Ethernet hacia un eliminador que nos dará energía eléctrica hacia el ruteador, y este mismo ruteador cuenta con una interfaz de Ethernet que iría conectada hacia nuestra computadora. Entonces, una vez que nosotros tenemos conectado a nuestro ruteador con nuestra computadora, necesitamos configurar o establecer una conexión entre nuestro ruteador y la computadora. ¿Y a qué me refiero con conexión? Bueno, previamente se había mostrado que hay una dirección, unos numeritos ahí raros que ya vienen definidos en el ruteador como por default. Eso nos quiere decir que nuestro ruteador por default ya trae una red instalada dentro del sistema operativo que trae de fábrica, en este caso el que les pone el fabricante, que es TP-Link. Esa dirección IP, si me regreso un poquito, es la 192.168.0.254. ¿Y qué significa estos numeritos? Bueno, no es más que la dirección que va a tener este dispositivo dentro de una red. Recordando que esto de las direcciones IP, pues, están definidas en lo que es el protocolo de Internet, o bien Internet Protocol, de ahí viene lo que es IP.
¿Qué es un protocolo? Pues prácticamente son las reglas del juego en el que se van a estar comunicando dos dispositivos, ¿no? En este caso, pues va a ser el ruteador y mi computadora. Entonces, este protocolo, pues ya se definieron cuántos números van a ser, en este caso son 4, cuáles son los que se le tienen que poner a cada uno de los dispositivos. Y para eso, pues nosotros, bueno, aquí pongo una pequeña imagen de cuáles serían los numeritos que nosotros tenemos que cambiar para poder establecer en una red lo que es el ruteador con mi computadora. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo pueden ustedes configurar su computadora para que puedan establecer una red entre el ruteador que tenemos conectado a nuestro puerto Ethernet de nuestra computadora y de esta manera continuar con el proceso de configuración del ruteador y de instalación de OpenWRT. Entonces, para poder configurar nuestro adaptador que contiene o que está contenido en nuestra computadora, podemos darle aquí en el buscador de nuestra computadora y podemos configurar el adaptador o bien buscar adaptador de red y nos aparecerá esta ventanita en donde dice configuración para administrar adaptador de red. Al darle clic se nos desplegará esta ventana en donde se despliegan los distintos adaptadores de red que nosotros tenemos. En este caso nos interesa el adaptador Ethernet, con el cual al dar clic vamos a poder ver todas las opciones que tiene este adaptador. En la parte en donde dice ver las propiedades adicionales, daremos clic y aquí se nos desplegará qué dirección IP contiene nuestro adaptador. Entonces, para esto, nosotros en esta parte daremos en editar, dado que tenemos que poner en red nuestra computadora con nuestro ruteador. Entonces, recordando que nuestro ruteador tiene la dirección IP que aparece aquí en pantalla, 192.168.0.254. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el último número en un valor aceptable, que es el que pongo aquí, entre 1 y 253. Entonces, tenemos que cambiar el último valor. Entonces, sería 192.168.0 y aquí, por ejemplo, necesito un valor de entre 1 y 253. Entonces, ¿podría yo dejarla 100? Claro que sí. Bien, entonces, con esto, nada más colocaríamos lo que es la máscara de subred, que es por default esta que están viendo aquí en mi pantalla, 255.255.255.0. Al finalizar con esta configuración, nosotros podemos ya estar en red con nuestro ruteador. ¿Cómo podemos verificar que ya tenemos conexión con nuestro ruteador? Bueno, entonces aquí pongo un ejemplo. Tengo aparte otro ruteador con el cual ya tengo la configuración. Entonces aquí este ruteador que está dentro de mi casa tiene la dirección 192.168.0.4, al cual estoy accediendo mediante un navegador web. Aquí resalto que este proceso no necesita o no necesariamente es forzoso tener internet. Se puede hacer. Bien, entonces una vez que nosotros, esta interfaz es muy similar a la interfaz que nos provee el ruteador CP220, con el cual estamos haciendo el ejemplo. Y esto lo pongo aquí para ejemplificar cómo sería el proceso de cargar lo que es OpenWRT. Entonces, al momento que estemos en la interfaz, nos dirigiremos a lo que es herramientas del sistema y en herramientas del sistema se desplegará esta opción que es actualización de firmware. Y aquí en esta opción, lo único que tendremos que hacer sería dar clic en examinar y aquí buscar el archivo de actualización o bien de instalación que se nos descargó previamente de la página de OpenWRT. Una vez que nosotros seleccionemos el archivo, se comenzará a cargar en este menú y aparecerán unas barras de carga como se muestra aquí en la presentación. Una vez que el archivo se haya subido, comenzará con el proceso de instalación. Y aquí, permítame comentar un punto muy importante. En este punto, el ruteador no debe de ser desconectado. Bueno, si se nos va la luz, pues
no hay nada que hacer, pero sí tenemos que tener cuidado en que no se desconecte principalmente de la energía eléctrica, porque en estos procesos de cambio de sistema operativo, pues prácticamente se realiza toda una limpieza de lo que es el software del hardware que tenemos, y si llega a quedar a medias la instalación, pues puede presentarse algunos fallos dentro de nuestro hardware y puede quedar inservible. Entonces, solo hay que tener cuidado que tengamos una fuente de alimentación continua, que no se pueda interrumpir. Una vez que nosotros, o bueno, que la barra de carga ha finalizado, pues si nosotros queremos intentar ingresar a nuestro computador, no se nos va a permitir. Y esto es debido a que una vez que OpenWRT está instalado en nuestro ruteador, trae una dirección IP igual por default. Esta dirección IP es la siguiente: 192.168.1.1. Si recuerdan, la dirección IP por default de nuestro ruteador tiene este numerito en un 0. Este cambio en este tercer número de la dirección IP hace que nuestra computadora y nuestro ruteador automáticamente no estén en sintonía, no estén conectados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra computadora vuelva a estar en sintonía o en comunicación con nuestro ruteador? Pues volver a hacer el mismo ajuste que hicimos, irnos a configuración de adaptador y editar la dirección IP. Aquí, bueno, no lo cambié previamente porque precisamente ya había hecho yo la instalación en el ruteador, y si se dan cuenta aquí pues permanezco con la dirección 192.168.1.100. Con esto yo aseguro que mi computadora ya pueda tener conexión con mi ruteador. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que en realidad mi computadora tiene comunicación con mi ruteador? Pues, al igual que el proceso anterior, nos vamos a nuestro explorador y aquí ingresaremos la dirección IP con el cual se encuentra OpenWRT. En este caso es la 1.1. Al dar Enter, se nos tiene que desplegar lo que es una interfaz gráfica que se conoce como Lucy de OpenWRT. Entonces, con hasta este punto, nosotros ya tendríamos instalado OpenWRT para posteriormente nosotros configurarlo como nosotros deseemos, cambiarle el nombre de la red, etc. Aquí por default simplemente basta con dar login y aquí entraremos a la configuración de nuestro sistema. Y si se dan cuenta, aquí nos dice en qué ruteador está instalado, qué versión tenemos y algunos detalles sobre el ruteador, la memoria utilizada, memoria disponible, etc. Entonces, con esto nosotros podríamos ya comenzar a configurar una red, ya sea inalámbrica, principalmente inalámbrica. Y bueno, por último, cabe resaltar que en algunos momentos nos llegamos a equivocar en descargar el archivo de instalación de OpenWRT, o bueno, más bien no es tan claro qué archivo de instalación tenemos que descargar y terminamos por descargar un archivo que no contiene una interfaz gráfica como la que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Y qué podemos hacer para poder corregir esa parte? Bueno, pues nosotros nos podemos conectar mediante un protocolo que es SSH con nuestro ruteador. Entonces, previamente tuvimos que haber hecho esta configuración de nuestras direcciones IP y nos tuvimos que haber conectado con nuestro ruteador para así desde una terminal, o bueno, desde un sistema con Linux, nosotros podamos ejecutar lo que es el comando SSH. Entonces, aquí en pantalla lo ejecutaré para que ustedes puedan observar cómo es que me puedo conectar con el ruteador sin necesidad de tener una interfaz gráfica. Entonces, aquí acabo de ejecutar el comando para así yo poder conectarme con mi ruteador. Hasta este punto nosotros ya tendríamos o estaríamos dentro del ruteador.
Entonces, aquí nosotros podríamos ejecutar los comandos que coloco aquí en pantalla, en la presentación, para poder instalar esta versión gráfica de Lucy y así posteriormente configurar todo desde esta parte gráfica. Entonces, bueno, hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues bueno, hemos aprendido a buscar lo que es el firmware de OpenWRT, en dónde lo podemos encontrar, cuál es la configuración y la preparación del router para la instalación, configurar la dirección IP en nuestra computadora, conectar nuestra computadora con el ruteador, la instalación de OpenWRT y todo el proceso que esto conlleva, la verificación de la instalación y por último, cómo podemos instalar Lucy mediante el protocolo de comunicaciones SSH. Hasta este punto no sé si alguien tenga una duda o una duda presente. Muchas gracias por su atención. Pues me parece que en el momento no hay preguntas. Sin embargo, si tuvieran una pregunta después, cuando intenten hacer el procedimiento, se encuentra ahí donde, en la página, en esa liga, en ese correo electrónico, que sería dudas.intranet.wami@gmail.com. Lo que podemos agregar a las pláticas que nos acaban de regalar es que esta configuración obedece al planteamiento de montar software libre en un ruteador y que además se puede realizar para distintas marcas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Unificar el sistema que después los va a llevar a que monten una red mallada o una red mesh. Entonces, el primer paso es tener la red o equipos de interconexión, que son ruteadores, y estos ruteadores con software libre y software común para que después se puedan configurar para que trabajen en una forma de malla. Entonces, hemos visto primero a grandes rasgos los módulos, pero este es uno de los módulos fundamentales. Este es uno que puede ser esta metodología para llevarlo a cabo u otra, pero es lo más importante, tener una infraestructura en donde se pueda transmitir la información a través de este grupo de ruteadores. Recordemos que los ruteadores pues son los sistemas de hardware que nos van a permitir enviar la información por distintas rutas de nuestra intranet, de nuestra red interna. Entonces, es una plataforma que nos indica cómo está la infraestructura. Ahora, para esa infraestructura, recordemos que cada uno de esos ruteadores es una computadora. Es una computadora que obedece a lo que sería la comunicación para los distintos ruteadores. Y que esa computadora tiene ciertos servicios como su tarjeta motherboard, su memoria RAM, su memoria ROM, y que tiene puertos de entrada y de salida. Esos puertos pueden ser cableados, que se conocen como Ethernet, o podemos tener inalámbricos. El objetivo de la red comunitaria WAMI es formar una red inalámbrica. Entonces, todo lo que ahorita les acaban de comentar tiene que ver con tener una comunicación inalámbrica entre los distintos dispositivos, y esa comunicación inalámbrica entre los distintos dispositivos va a permitir que pase toda la información que está en la red. Ahora, para ello hay que asignar a cada uno de los ruteadores lo que se conoce y lo que les acaban de mostrar como una dirección IP. Esta dirección IP va a tener una cierta configuración para formarse. Volvemos a insistir, este taller no es un taller que sea teórico, sino que práctico. Entonces no vamos a entrar en detalles de cómo se configuran las direcciones IP, pero en esencia
esto sería la forma para poder empezar a conectar distintos ruteadores que van a atender los servicios de las distintas computadoras que estén conectadas a esa red. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, doctor, en el chat nos dejaron una pregunta de Alcides Vicente. Nos dice, buenas tardes. ¿La instalación del firmware se puede realizar de manera inalámbrica? Se oyó entrecortado. ¿Se puede realizar de manera inalámbrica? Sí, algunas de las etapas de la instalación se pueden hacer de forma inalámbrica, pero lo recomendable es que estén conectados con un cable Ethernet hacia la computadora o el dispositivo. Es un poco más seguro. No sé si José Manuel o Gabriel quieran comentar algo al respecto. Bueno, ahí nada más mencionar que la carga de la instalación, como se tienen que hacer algunas, se tienen que compartir algunos paquetes o algunos mensajes entre la computadora y el ruteador, pues es mucho más seguro hacerlo vía cableada, que la pérdida de paquetes pues es mínima. Entonces, yo recomendaría hacerla vía cableada y ya si se gusta realizar alguna configuración, pues se puede hacer vía inalámbrica, pero de momento la instalación hacerla cableada. Sí, es recomendable precisamente para evitar interrupciones en la comunicación, pero sí se podría hacer. Parece que hay otra pregunta. ¿Existe algún riesgo del equipo si se instala una versión errónea de OpenWRT? Sí, como lo mencionaba anteriormente, el ruteador en el que puse como ejemplo en esta presentación, que es un CP220, tiene varias versiones. Entonces, si en algo, y claro, las versiones significan que se ha hecho modificaciones en el hardware. Entonces, al tener una diferencia, por mínima que sea, implica alguna diferencia en el funcionamiento del firmware que se le instala al hardware. Entonces, puede presentar ya sea problemas de incompatibilidad o bien que no funcione. Entonces, ¿cómo se corregiría eso? Pues buscando la versión correcta e instalando la versión correcta y que se adecue a la versión del hardware que se tiene. Perfecto. Parece que esas son las únicas preguntas por el momento. Sí, parece que ya serían todas. Bueno, entonces daríamos por concluido este tema, pero vamos a hablar precisamente de la instalación de OpenWRT para una tarjeta tipo de desarrollo como lo sería una Raspberry. Entonces está totalmente relacionado el siguiente tema que vamos a abordar el día de hoy. Está totalmente relacionado con el que acabamos de ver para seguir la secuencia lógica de lo que sería la instalación de la infraestructura y poder tener el primer montaje de los dispositivos. Repetimos, este procedimiento que vamos a ver con la Raspberry lo pueden llevar a cabo también con una PC y adaptándole una tarjeta inalámbrica de Wi-Fi. Podrían hacer ese procedimiento y entonces estarían creando con una computadora personal, estarían creando un ruteador. O porque el OpenWRT lo que va a hacer es montar todo el software y los protocolos necesarios para poder interconectar los distintos dispositivos. Entonces, eso es una gran ventaja y definitivamente eso es lo que podrían hacer en caso de que no contaran con algún número suficiente de ruteadores, pero a lo mejor sí cuentan con alguna PC o pueden conseguir algunas PCs o algunas Raspberries. Entonces, la idea es que brindarles algunas opciones para que no se limiten al tener solo una marca de ruteador, etcétera, y que puedan tener un grupo de ruteadores para formar un grupo de intranets. Bueno, con esto daríamos por concluido este tema y vamos a preparar para el siguiente tema.